David Whitmer fue al bosque con Oliver Cowdery, Martin Harris y José Smith. Su propósito era ser testigos de las planchas de oro, las cuales contenían el Libro de Mormón. Ellos testificaron que después de orar, un ángel de Dios bajó del cielo y trajo ante nuestros ojos las planchas y los grabados sobre ellas. Justo un mes antes, David había conocido a José por primera vez en Harmony, Pensilvania. Después de sentirse satisfecho de que José fuera inspirado por Dios, David ayudó a José y a Oliver a viajar a Fayette, Nueva York, lo que permitió que la traducción del Libro de Mormón continuara sin el acoso de los locales. El interés personal de David en el Libro de Mormón creció mientras presenciaba a José dictar sus páginas día tras día, hasta su finalización. Como consecuencia de su fe y servicio, David fue escogido como uno de los 3 testigos. David permaneció fiel a su testimonio a lo largo de su vida. Lamentablemente, David tuvo una discusión con José Smith y fue excomulgado en 1838. Vivió una larga y respetable vida en Richmond, Missouri, e incluso fue electo alcalde. Era conocido como una persona honesta, recta, trabajadora y capaz. Casi 2 semanas antes de su muerte, David declaró que si Dios alguna vez declaró una verdad, el testimonio que ahora comparto es verdadero. Vi a un ángel de Dios y contemplé la gloria del Señor, y él declaró que el registro es verdadero. Por muchas razones, el testimonio de toda la vida de David es excepcionalmente valioso. En primer lugar, fue el más entrevistado de los 3 testigos y a menudo hacía lo que estaba a su alcance para testificar del Libro de Mormón. Segundo, David era conocido por corregir a aquellos que cuestionaban y tergiversaban sus puntos de vista. En una ocasión, un hombre sugirió que su visión no fue real. David se enderezó y respondió: «No, señor, no estaba bajo alguna alucinación, ni fui engañado. Yo vi con estos ojos y escuché con estos oídos. Sé de lo que estoy hablando». Y tercero, es notable que David permaneciera absolutamente comprometido a sus declaraciones originales, mientras que al mismo tiempo estuviera tan separado de la iglesia. Un historiador concluyó: impecable en reputación, consistente en decenas de entrevistas registradas, obviamente sincero y personalmente capaz de detectar el engaño, ningún testimonio es más convincente que el de David Whitmer. Y ahora, ya sabes por qué. En 1829, cuando José Smith estaba traduciendo el Libro de Mormón, algunas personas en Harmony, Pensilvania, se estaban volviendo cada vez más agresivas hacia ellos. Las amenazas se volvieron cada vez más comunes. Durante este tiempo difícil, Oliver Cowdery escribió una carta a su amigo David Whitmer, pidiéndole que los ayudara a trasladarlos a la seguridad de su hogar en Fayette, Nueva York. David discutió esta posibilidad con sus padres y hermanos. Ellos decidieron que a pesar del sacrificio, el dejar que los Smith y Oliver se quedaran con ellos era lo correcto. Sin embargo, David no podía irse de inmediato. Todavía necesitaba arar y fertilizar sus campos para cultivar el trigo del cual dependían para sobrevivir. Pero entonces algo milagroso sucedió. David más tarde escribió: «Al ir hacia el campo, encontré que entre 5 y 7 acres de mi campo habían sido arados durante la noche. No sé quién lo hizo, pero estaba hecho, tal como si yo lo hubiera realizado, y el arado se dejó en el surco». Aunque es imposible conocer quién aró los campos de David, Lucy Max Smith más tarde recordó que 3 hombres desconocidos trabajaron los campos. Nunca explicaron quiénes eran y por qué estaban allí, y se fueron sin pedir ningún pago. David pudo salir de Harmony mucho más temprano de lo que había esperado. Una vez que los Smith estaban finalmente fuera de peligro, la traducción del Libro de Mormón pudo continuar a un ritmo rápido hasta que se completó. Este arado inexplicable del campo permitió a Oliver y a los Smith a salir del peligro antes de lo esperado, y avanzó la obra del Señor con seguridad. Y ahora, ya sabes por qué. Hola, hola, ¿cómo están, queridos niños? Les habla el hermano Gustavo Sánchez de México. Estamos en la clase de Ven, Sígueme primaria del domingo 21 de febrero y se titula Que seas testigo y cubre los capítulos 14 y 17 del libro de Doctrina y Convenios. En el capítulo 14 vamos a estudiar un poco de cómo podemos ayudar a la obra del Señor en su obra. Cómo podemos ayudar al Señor
como José Smith lo hizo junto con David Whitmer, que ya escuchamos un poco de la historia de David Whitmer y los otros testigos del Libro de Mormón. David Whitmer fue un personaje realmente importantísimo porque pues ayudó su familia para que pudiera hacerse y completarse la traducción del Libro de Mormón, y pues ayudó para establecer la iglesia. De hecho, en la casa de su padre se hizo la primera reunión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a leer en este subcapítulo algunas escrituras importantes que se le dieron a David Whitmer. Y aquí dice: una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres, y es la obra del reino de Dios en la tierra de la Iglesia de Jesucristo. Y pues iba a aparecer también el Libro de Mormón, iba a predicarse el Evangelio, iba a aparecer la obra misional, iba a aparecer la obra del templo, grandes obras y designios que tenía el Señor para los últimos días. Aquí viene una pregunta importante para nosotros: ¿cómo podemos ayudar nosotros en la obra del Señor? Y como ustedes están estudiando esta clase, pues la mejor forma es memorizando, estudiando quiénes son los 3 testigos del Libro de Mormón, estudiar el prefacio del Libro de Mormón, estudiar Doctrina y Convenios, conocer esta parte de la historia de la iglesia. Es una de las maneras en que nosotros nos preparamos para servir mejor en la obra del Señor, es conociendo el Evangelio, las Escrituras y la historia de la iglesia. Vamos a leer los siguientes versículos. Aquí le dice también: he aquí, el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, quien quisiere cosechar, meta su hoz con su fuerza, y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Como pueden ustedes recordar, era granjero David Whitmer, y querían cosechar su trigo. Entonces tenían que preparar el arado, tenían que preparar la tierra para que se pudiera sembrar la semilla, y pues él trabajó muy fuerte para poder ayudar al profeta José Smith y poder alimentar a su familia mientras él estaba fuera trayendo al profeta con su familia. Sí, dice en el versículo 4: sí, quien meta su hoz y coseche es llamado por Dios. ¿Cómo podemos nosotros cosechar las dádivas, las bendiciones de Dios? Pues una de ellas es siendo obedientes a los mandamientos del Señor. ¿Qué nos enseñan estas frases en la obra de Dios? Todas las personas que tengan el deseo de creer, el deseo de trabajar, el deseo de compartir, el deseo de aprender, pues son las personas que están metiendo su hoz con su fuerza y están pues segando o cosechando y atesorando para su alma salvación sempiterna. ¿Sale? Entonces vamos de gracia en gracia en el Evangelio, aprendiendo, cumpliendo con los convenios, realizando desde el convenio del bautismo, la confirmación, el sacerdocio, el sellamiento en el templo, todos los convenios que hacemos con Dios, como el de la investidura, pues son sagrados y nos van a servir en nuestra vida para seguir cosechando y metiendo nuestra hoz para poder ayudar en su obra y pues ser bendecidos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar en la obra del Señor? Pues primeramente es teniendo un deseo sincero de servir y de bendecir la vida de nuestra familia y de las demás personas. Si tenemos un deseo genuino de bendecir la vida de los que nos rodean, de nuestro prójimo, las personas que están más próximas a nosotros, pues podemos ayudar a que la obra del Señor crezca. Podemos compartir el Evangelio con nuestros vecinos, con nuestros amigos, compañeros de escuela, maestros. Ese es un ejemplo. Vamos a leer ahora Doctrina y Convenios 14:2. He aquí, yo soy Dios, escucha mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de 2 filos.
que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. Entonces, de lo que acabamos de leer, ¿cómo es la palabra del Señor? Es una palabra viva y poderosa. Tanto en la antigüedad como en las escrituras modernas, a veces las palabras que se nos dan en las escrituras son directas y muy fuertes. Por eso es que son cortantes como una espada de dos filos. Hablan la verdad tal cual como sale de la boca del Señor. Y pues para algunos, algunas personas en la iglesia dicen, ay, me siento como que me cayeron piedras de los discursos que escuché en la iglesia. A veces nos hablan directamente y pensamos que es un regaño en nuestra vida, pero pues si no estamos cumpliendo o nos hace falta mejorar en algún mandamiento, pues a veces sentimos que son cortantes las palabras vivas y poderosas. Recordemos que el Señor Jesucristo enseñaba con parábolas para que encontráramos el significado y no se sintiera tan directo el mensaje o tan personal, en las personas lo tomaran de manera personal los del pueblo, ¿verdad? Entonces sabemos que nos habla directamente y tenemos que encontrar el significado de las palabras, de las parábolas. Y afortunadamente en Doctrina y Convenios pues se nos habla de una manera muy directa, como a José Smith. Y pues, ¿cuál es el mayor don que podemos obtener de Dios? Vamos a leer en Doctrina y Convenios 14:7. Y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones del Señor. La vida eterna significa estar junto a nuestro Padre Celestial y Jesucristo, vivir y compartir con ellos toda su creación en su reino en el cielo. Eso es la vida eterna. Las personas que se esfuercen por estar con Dios, si perseveran y guardan sus mandamientos, se les promete la vida eterna. Así que es el mayor de todos los dones. ¿Qué dijo el Señor que es de mayor valor para Él? Vamos a leer Doctrina y Convenios 15:6. Y ahora bien, he aquí te digo, que lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo. Recordemos que en el libro de Mormón se nos está recordando siempre, recordad, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, porque Jesucristo va a nacer en el meridiano de los tiempos. En los últimos días a nosotros se nos pide que nos arrepintamos para estar preparados para la segunda venida del Salvador. Nos pide que nos arrepintamos para poder entrar al templo, para poder partir a una misión. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Para entrar a las aguas del bautismo tenemos que dejar también atrás nuestros pecados y desobediencias y confesarlas. Y eso es lo que desea el Señor, que sea de más valor, para que traigamos más almas a Él, más hijos de Él puedan regresar, para que con ellos reposes en el reino de mi Padre. Todas las personas que se arrepienten tienen esa oportunidad de estar en el reino de nuestro Padre Celestial Jesucristo. Por eso es importante que ellos sean limpiados, y parte de esa purificación es el arrepentimiento sincero de sus corazones, para que ellos ya no tengan ese deseo del pecado, de la maldad, para que puedan volverse santificados, como se desea que seamos todos los miembros de la iglesia. Ojalá que fuéramos santificados, realmente santos de los últimos días. Esa es nuestra meta como miembros de la iglesia. Ahora vamos a leer un poco más de esto. Y ahora viene, aquí te digo, que lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento de este pueblo, a fin de que traigas almas a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre. Amén. Bueno, aquí tenemos un regalo muy especial que se nos da, y como nosotros sabemos, el mayor de todos los regalos que se nos ha dado es el don de la vida eterna por medio de la expiación de Jesucristo. Es el mayor regalo que podemos recibir nosotros y recordar en Pascua, en Navidad. Cada domingo podemos recordar el don de la vida eterna. Es un regalo que se nos otorga por medio de la expiación de Jesucristo a todos los que nacemos en este mundo.
y pues lo único que nosotros tenemos que aceptarlo es de buen corazón, arrepentirnos de buen corazón y ser obedientes a sus preceptos para poder ser partícipes y desenvolver ese regalo y poder que sea parte de nosotros un regalo eterno que nos está dando nuestro Padre Celestial y Jesucristo por medio de su sacrificio del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Nosotros podemos regresar con este regalo completo y pues compartirlo con nuestro Padre Celestial también. Un regalo que nosotros le podemos hacer a Dios es estar prometiéndole que vamos a algún día a regresar a su presencia, a su hogar celestial con toda nuestra familia celestial. Vamos a leer ahora Doctrina y Convenios 14:7. Y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones. Esa es la clave, mis niños. Guardar los mandamientos significa ser obedientes a Dios, a sus papás y al Espíritu Santo. Y tenemos que hacerlo así hasta el fin de nuestros días. Aunque seamos mayores, aunque seamos adultos, tenemos que seguir guardando los mandamientos siempre. Aquí nos dice esta imagen, algunos misioneros predicando el Evangelio. La obra misional es una manera en que podemos ayudar al Señor a hacer su obra, porque más almas se arrepienten, entran a las aguas bautismales y se comprometen a vivir y a luchar por su vida eterna y regresar al reino de nuestro Padre Celestial después de su resurrección, si son fieles, ¿verdad? Bueno, aquí John Whitmer y Peter Whitmer, hijo, eran hermanos de David Whitmer. Al igual que David, ellos querían saber cómo podían ayudar al Señor. Él les pidió que le ayudaran a traer almas a Él. Como ya leímos, ahora aquí te digo que lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigáis almas a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre. Entonces, se lo vuelve a repetir nuevamente, que tienen ellos que declarar el Evangelio, y pues nosotros tenemos que hacer una lista de las maneras en que podemos seguir a Jesucristo. Dice aquí, tales como hacerse amigo de otras personas. Tenemos que aprender a ser amistosos, amigos de nuestros vecinos, de nuestros parientes, de nuestros primos, de nuestros amigos en la escuela. También podemos compartir las escrituras con un amigo. También podemos hacer oración por las personas que están enfermas de coronavirus o que tengan alguna necesidad física o económica. Podemos orar por los que están enfermos en nuestro hogar, no necesariamente de coronavirus, ¿verdad? Bueno, que tengan alguna enfermedad. Nosotros podemos compartir con ellos una oración, una escritura. Podemos compartir las escrituras, la plenitud del libro de Mormón. Podemos nosotros bendecir la vida de nuestra familia ayudando en casa a nuestros padres y a nuestros hermanos. Vamos a cantar una canción que es muy cortita y nos recuerda que somos bendecidos cuando ayudamos de corazón. Yo sé que muchos de ustedes tienen un buen corazón y pueden ayudar a su prójimo, a sus vecinos, a sus amigos, y ustedes harían muchas cosas por ellos. Pueden ustedes acercarlos a la luz de Cristo, a la luz de Dios, a la luz del Evangelio, y créanme que van a ser ustedes bendecidos como la familia Whitmer, van a ser ustedes bendecidos como José Smith, y el Señor los considerará como verdaderamente parte de su familia, como progenie de Cristo. Nosotros podemos en el siguiente subcapítulo aprender que podemos ser testigos de Dios en todas las cosas que el Señor ha hecho por ustedes desde que nacieron. Ha sido un gran milagro que ustedes hayan nacido sanos, que hayan nacido vivos y completos
que tengan un cuerpo físico de carne y hueso como el de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Ustedes son testigos de la grandeza de Dios, que los ha dejado crecer hasta la edad en la que ustedes están, y que el Señor los deje crecer para ser grandes. Ese también va a ser un gran milagro de vida que ustedes pueden compartir. Pueden ser testigos de todas las cosas que ustedes han aprendido a lo largo de su vida. Ustedes han aprendido del Evangelio, han aprendido a andar en bici. Ustedes también aprendieron a caminar. Ustedes aprendieron a cantar, a dibujar, a escribir, a leer. Son las cosas que Dios les ha ayudado a ustedes. Como dice la canción de mi Padre Celestial, me ama, me ha dado mis ojos para mirar y oídos para escuchar, me ha dado mi boca para poder hablar. Todas las cosas que el Señor nos ha dado en esta creación, en este tiempo de vida, somos testigos de esas grandes bendiciones, de las bendiciones espirituales y de las bendiciones físicas. David Whitmer llegó a ser uno de los 3 testigos del libro de Mormón. ¿Y cómo fue que llegó a ser un testigo? Pues ustedes ya lo vieron en el video, que él pidió a José Smith poder ver las planchas, y el Señor le confirmó al profeta José Smith que se las podían enseñar. Y 4 de sus hermanos también estuvieron entre los 8 testigos del libro de Mormón. Al igual que David y sus hermanos, cada uno de nosotros somos testigos de la verdad de lo que aprendimos en el libro de Mormón. Dice aquí, Doctrina y Convenios 14:8, y acontecerá que si pides al Padre en mi nombre, con fe creyendo, recibirás el Espíritu Santo, el cual inspira a hablar, para que seáis testigos de todas las cosas que oirás y verás, y también para que declares el arrepentimiento a los de esta generación. Esta misión que tiene el Señor para David Whitmer en estos versículos pueden ser una inspiración para que ustedes sean testigos, para que ustedes acrecenten su testimonio con fe, creyendo que recibirán en el nombre de Jesucristo. Piden ustedes al Padre con fe, pues pueden convertirse ustedes en grandes testigos. Vamos a ver un pequeño, creo que sí, es un relato de los testigos de las planchas de oro. Capítulo 7. Los testigos ven las planchas de oro, de 1829 a 1830. José Smith y Oliver Cowdery terminaron de traducir el libro de Mormón, y Jesús quería que la gente lo leyera. También quería que supieran que José había dicho la verdad sobre las planchas de oro. Jesús escogió a otros 3 hombres para que vieran las planchas de oro y para que fueran testigos de que las planchas eran reales. Esos 3 hombres fueron Martin Harris, Oliver Cowdery y David Whitmer. José llevó a los 3 testigos al bosque y allí oraron. Un ángel vino y les mostró las planchas de oro. Jesús les dijo a los 3 testigos que dijeran a las personas lo que habían visto. José Smith estaba muy feliz porque los 3 testigos dirían a otras personas en cuanto a las planchas de oro, y más gente creería en que José había dicho la verdad. Jesús le dijo a José que enseñara las planchas a 8 testigos más. Estos 8 hombres tuvieron las planchas en sus manos y vieron lo que estaba escrito en ellas. Todos los testigos escribieron acerca de las planchas de oro. Dijeron que las vieron y testificaron que eran reales. Las palabras de los testigos están en el libro de Mormón. Después de que José Smith había traducido las planchas y los testigos las habían visto, ya no las necesitaba. Entonces el ángel Moroni se le apareció y José le devolvió las planchas de oro. Después de que José terminó de traducir el libro de Mormón, lo llevó a una imprenta, pero no tenía dinero para pagar al impresor. Martin Harris tenía suficiente dinero y en una revelación se le pidió que lo compartiera para pagar al impresor. Satanás no quería que se imprimiera el libro de Mormón porque no quería que la gente lo leyera. Algunos hombres malvados trataron de detener la impresión. Un hombre entró a la imprenta los domingos y robó algunas páginas del libro de Mormón. Las imprimió en un periódico hasta que otros hombres hicieron que dejara de robarlas. Las personas que trataron de detener la impresión no pudieron lograrlo porque los que son malvados no pueden detener la obra de Jesús. Después de muchos meses, se completó la impresión del libro de Mormón. Muy bien, pues como podemos ver, hubo mucha oposición
para que pudiera salir a la luz el contenido de las planchas de oro. Y pues tuvieron la oportunidad 3 testigos y después también otros 8 testigos vieron el contenido de las planchas. Y bueno, vamos a seguir leyendo un poco de los consejos que se dan. Doctrina y Convenios 17 del 1 al 3. He aquí os digo que tenéis que confiar en mi palabra, y así, y si lo hacéis con íntegro propósito de corazón, veréis las planchas y también el pectoral, la espada de Labán, el Urim y el Tumín, que le fue dado al hermano de Jared en el monte, cuando habló cara a cara con el Señor, así como los directores milagrosos que recibió. Leí mientras se hallaba en el desierto, en las inmediaciones del Mar Rojo. Y será por vuestra fe que se os concederá verlas, sí, mediante esa fe que tuvieron los profetas de la antigüedad. Y después de haber logrado fe y de haber visto con vuestros ojos, testificaréis de ellas por el poder de Dios. Pues ha sido una gran bendición que ellos pudieran lograr por medio de la fe, que sus ojos pudieran ver directamente las planchas que les enseñó el ángel en esa ocasión. Y pues se nos invita en esta clase que hagamos un dibujo, que hagamos actividades que vamos a hacer ahorita, que les voy a enseñar al final de esta clase. Podemos nosotros tener un ejemplar del libro de Mormón y leer Doctrina y Convenios 17:6. Vive nuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero. Sabemos que es verdadero porque el Espíritu Santo nos puede manifestar la verdad de todas las cosas. Nosotros podemos pedirle al Señor que nos revele si es verdad el relato del libro de Mormón, si es verdad el relato de la primera visión de José Smith, y si es verdad que los testigos del libro de Mormón dieron su testimonio y lo sellaron en las primeras hojas del libro de Mormón. Podemos preguntar al Señor cómo sabemos que el libro de Mormón es verdadero. Nosotros podemos sentir que es verdadero cuando estudiamos estas palabras, la historia, el libro de Doctrina y Convenios, y las palabras que habla el libro nos habla a nuestros días y a nuestra vida personal, a nuestra familia. Sabemos que es verdadero porque da testimonio, al igual que la Biblia, de que Jesús es el Cristo, y que pues por medio del Evangelio, de la ley del Evangelio, nosotros podemos aprender y ser mejores personas. Y al igual que las palabras que se nos enseñaron en la Biblia, en la ley de Moisés, los mandamientos son importantes, y el deseo del Señor es que nos arrepintamos, ¿verdad? Por eso podemos saber que el libro de Mormón es verdadero. Vamos a leer, bueno, esto ya creo que habíamos leído una parte. Después de haber logrado fe y haberlas visto con vuestros ojos, testificaréis de ellas por el poder de Dios. Y haréis esto para que mi siervo José Smith, hijo, no sea destruido, para que en esta hora realice yo mis propósitos justos para con los hijos de los hombres. Y testificaréis de haberlas visto, así como mi siervo José Smith, hijo, las vio, porque es por mi poder que él las ha visto y porque tenía fe. Y ha traducido el libro, sí, la parte que le he mandado, y vive nuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero. ¿Qué cosas ustedes pueden ser testigos de las cosas que el Señor ha hecho? Aquí podemos en esta actividad colorear aquí los rostros de los 3 testigos del libro de Mormón, que son David Whitmer, Martin Harris y Oliver Cowdery. Son los 3 testigos que vieron las planchas. Podemos dibujar algo también que nosotros seamos testigos en este tercer cuadrito. Podemos nosotros dibujar que nos ha bendecido. Ponemos nuestro mejor relato del libro de Mormón. A algunos niños les gusta el relato de la primera visión del árbol de la vida. Podemos ser testigos de cómo ha bendecido el libro de Mormón nuestra vida, cómo ha bendecido la iglesia también, la iglesia de Jesucristo. Podemos hacer un dibujo al respecto de lo que somos testigos y de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y sabemos que los 3 testigos
dieron su testimonio, escucharon la voz de Dios y vieron a un ángel que les enseñó las planchas. Podemos recortar estos dibujos, dibujarlos, y pues es una bonita actividad que nos invita la clase, que memoricemos también los nombres de los tres testigos, como ya los vimos: Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. El ángel Moroni enseñó las planchas de oro, el pectoral, la espada de Labán, el Urim y el Tumín y la Leona a estas tres personas. Y el Señor les mandó por mandamiento compartir su testimonio del libro de Mormón con otras personas. En esta última actividad se nos está presentando aquí el ángel con las planchas y algunos objetos. Entonces es importante que nosotros unamos las líneas de los números, que juntemos todos estos puntitos para poder terminar el dibujo y ver todo lo que se les enseñó a los tres testigos en esta clase. ¿Cómo pudieron los tres testigos ver las planchas de oro y los demás objetos? Pues, como acabamos de leer, por medio de su gran fe, por medio de su perseverancia y su verdadero deseo de servir a Dios en su obra. Les invito a que hagan estas actividades, a que estudien y que se comprometan ustedes con el Señor en todas las cosas que aprendamos, que ustedes las puedan vivir en su vida, y que recuerden que los tres testigos del libro de Mormón son valiosos, porque pues ellos también dejaron ese gran testimonio para todas las generaciones futuras de que las planchas son verdaderas y que el libro de Mormón es verdadero y que salió por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Y pues ese es mi testimonio que les comparto en esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vamos a despedir escuchando la canción de las planchas de oro. Que tengan bonita semana, niños. Adiós.